Ella lo miró por última vez y el apache juró que la encontraría, aunque fuera su final. El viento rugía entre los pinos mientras la sangre se mezclaba con la tierra seca. Ella yacía inmóvil, sus ojos todavía fijos en los suyos, cargados de un terror silencioso que retumbaba en su pecho. Él, el guerrero apache, respiraba con dificultad, el dolor y la rabia apretándole el corazón como si un nudo invisible lo estrujara. La escena era un grito mudo contra la injusticia, un recordatorio brutal de lo frágil que es la vida y lo cruel que puede ser el destino. Cada segundo parecía alargarse hasta la eternidad, y en ese instante, bajo el cielo gris que presagiaba tormenta, juró solemnemente que la encontraría, aunque el mundo entero se levantara contra él. Retrocedamos en el tiempo, a un invierno cruel en las montañas del norte de Arizona, donde el joven apache creció entre relatos de héroes y ancestros que guiaban su camino con sabiduría y honor. Su aldea era pequeña pero orgullosa. Sus habitantes aprendían desde niños a escuchar la tierra, a sentir la respiración del bosque y a respetar los ríos que fluían como la sangre de la vida misma. Él, hijo de un guerrero y una curandera, mostraba desde temprano un temple que pocos podían igualar, ojos penetrantes que parecían leer los secretos del viento, manos firmes y ágiles que aprendieron a dominar el arco antes de caminar con seguridad entre los senderos del bosque. Aquella mañana, mientras el sol apenas tocaba la nieve, la noticia de la llegada de forasteros blancos había encendido la alarma en la aldea. Entre ellos, un comerciante de pieles, cruel y codicioso, y su hija, una joven de mirada inquieta y espíritu rebelde, incapaz de encajar en la rigidez de su mundo europeo. La joven, atraída por la libertad que parecía emanar del pueblo apache, se aventuraba cerca de los límites de la aldea, fascinada por el silencio del desierto, la forma en que los ancianos hablaban con respeto a cada piedra y árbol y el poder tranquilo de los guerreros. Fue así como sus caminos se cruzaron por primera vez. Él la observó desde la distancia, notando su mezcla de miedo y curiosidad, de desconfianza y deseo de entender. No fue amor a primera vista, sino reconocimiento, algo profundo que sus corazones comprendieron antes de que sus mentes pudieran explicarlo. Los días siguientes se desarrollaron en secreto, conversaciones susurradas entre rocas y ríos, enseñanzas que ella absorbía como si su vida dependiera de cada palabra, y lecciones que él aprendía sobre la fragilidad de su mundo ante los invasores. Pero la paz era frágil, y los rumores de saqueos y violencia crecían en el viento, un presagio que ninguno de los dos quiso escuchar del todo. La tragedia, invisible como un depredador en la noche, ya se cernía sobre ellos, y aunque ninguno podía imaginar la magnitud del dolor que vendría, cada gesto, cada risa compartida, cada mirada furtiva, estaba marcada por la sombra de lo inevitable. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus mundos colisionaran con brutalidad, y él supiera, de la manera más cruel, que la promesa que ahora ardía en su pecho se convertiría en el fuego que guiaría cada paso de su vida. La nieve se derretía lentamente bajo el sol, transformándose en barro rojizo que se pegaba a sus mocasines mientras corría entre los pinos, con el corazón golpeando su pecho como un tambor de guerra. La joven no sabía si huía del miedo o de la certeza de que algo terrible estaba por suceder, solo sabía que cada sombra parecía alargarse para atraparla, cada crujido del bosque se convertía en un presagio de violencia. Él la buscaba con un sigilo que solo un apache podía tener, moviéndose entre los árboles como un espectro, con el dolor latiendo en sus venas y la rabia encendiendo cada músculo de su cuerpo. Retrocedamos nuevamente, a los días de calma anterior a la tormenta, cuando la aldea celebraba la llegada de la primavera con cantos que narraban la grandeza de los ancestros y la armonía entre el hombre y la naturaleza. Él aprendía de su padre los secretos de la guerra y de su madre la sabiduría de la curación. Ella aprendía de los ancianos el respeto a la tierra y a cada criatura, y de su propia curiosidad, la forma de desafiar un mundo que le decía constantemente que debía encajar en moldes que le asfixiaban el espíritu. Su vínculo creció en silencio, entre risas robadas y miradas que hablaban más que cualquier palabra, hasta que un día, un encuentro con los forasteros cambió su mundo para siempre. El comerciante blanco, movido por la codicia, decidió llevar a la joven de regreso a su mundo, creyendo que su curiosidad era simple desobediencia, sin entender que había encontrado un alma que no podía encadenar. Cuando la separaron, ella lo miró una última vez, con ojos llenos de súplica, con labios que apenas lograron un movimiento para pronunciar un nombre, un gesto, un juramento que él captó con una claridad que dolía en lo más profundo de su ser. Ese instante quedó grabado en él como un fuego que no se apaga, una marca indeleble que guiaría cada acción futura. Los días posteriores fueron un tormento, sus noches, pobladas de pesadillas donde la veía atrapada, sola y él impotente. La aldea,
testigo silencioso de su duelo, intentaba ofrecer consuelo con palabras de antiguos guerreros, con relatos de aquellos que habían perdido y habían encontrado fuerza en la memoria de los suyos, pero ninguna enseñanza calmaba el volcán de emociones que hervía dentro de su pecho. Decidió entonces que no había elección, debía salir a buscarla, enfrentando el mundo exterior, con sus reglas, con su violencia, con sus ejércitos de codicia y desprecio, porque un corazón apache no podía aceptar la pérdida sin lucha. Cada preparación fue ritual y penitencia. Reforzó sus armas, memorizó senderos secretos, se dejó guiar por el instinto que los ancestros habían sembrado en él, y cada pensamiento estaba dominado por un solo propósito: encontrarla o morir en el intento. La tormenta de emociones era tan intensa que parecía que cada paso que daba hacía que los bosques y montañas se inclinaran ante su determinación. Incluso los animales del bosque lo miraban con respeto y temor, como si presintieran la furia y la devoción que llevaba consigo. Y así, con la luna como testigo y el viento llevando consigo sus juramentos, partió hacia un mundo que desconocía, decidido a desafiar a los hombres, al tiempo y a la muerte misma. La escena de su búsqueda comenzaba en silencio, pero cada movimiento, cada sombra, cada crujido del bosque estaba cargado de un drama que ningún canto o historia había alcanzado a describir. Su destino y el de ella estaban tejidos en hilos invisibles, pero fuertes como las raíces de los pinos más antiguos, y aunque el camino sería cruel, sangriento y lleno de pérdidas, el juramento que lo había marcado desde aquel último encuentro no lo permitiría retroceder, ni siquiera ante la muerte. El eco de los gritos todavía resonaba en su mente mientras cruzaba los barrancos y las piedras resbaladizas, la sangre de su furia y su dolor latiendo con fuerza en cada paso. Cada respiración era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que debía recuperar. Cada rama que crujía bajo sus pies parecía murmurar advertencias que él ignoraba deliberadamente, porque el fuego que llevaba dentro era más fuerte que cualquier temor. Retrocedamos unos días antes de aquel juramento grabado en su alma, a los días en que la joven y él compartían la tranquilidad del río que serpenteaba entre las montañas. Allí ella aprendía a pescar, a escuchar el murmullo del agua y a comprender la paciencia de la tierra. Él la enseñaba a leer los movimientos del viento, a sentir la presencia de los animales y a entender que la libertad era un regalo que no podía tomarse a la ligera. Cada tarde se sentaban junto al fuego, escuchando los relatos de ancianos que hablaban de guerreros y curanderos, de mujeres que habían salvado a su pueblo y hombres que habían defendido la tierra hasta su último aliento. Sus risas eran suaves, pero llenas de un significado que los demás no podían comprender. Había un entendimiento silencioso, un reconocimiento mutuo de la fragilidad y la fuerza que compartían. Pero la paz era frágil y engañosa. Una mañana, mientras recolectaban hierbas cerca del límite del bosque, oyeron los tambores de los forasteros acercándose, anunciando una amenaza que ninguno había anticipado con tanta rapidez. El comerciante, arrogante y seguro de su poder, decidió que la joven debía regresar con él, sin comprender que la libertad que ella había comenzado a saborear era más fuerte que cualquier cadena que él pudiera imponer. La confrontación fue inevitable. Gritos, amenazas y finalmente la separación, brutal, con ella siendo arrastrada hacia un destino que él solo podía imaginar con horror. Fue entonces cuando la vio por última vez. Sus ojos, grandes y llenos de terror, se fijaron en los suyos, como si quisieran transmitir un mensaje que ninguna palabra podía contener. En ese instante, algo en su interior se rompió y se soldó al mismo tiempo, un juramento silencioso que sería su guía y su condena. Los días que siguieron fueron de preparación y vigilancia. Aprendió a moverse entre sombras, a leer señales que otros pasarían por alto, a transformar su dolor en una fuerza que lo empujaba hacia adelante. Cada noche, la aldea lo veía salir y regresar, entrenando, meditando y observando, con la mirada fija en el horizonte, imaginando los caminos que debía recorrer, los hombres que debía enfrentar y las posibles trampas que el destino le pondría. Su madre, con lágrimas en los ojos, le recordaba las enseñanzas de los ancestros, la paciencia, la resiliencia y la importancia de mantener el corazón fuerte, incluso cuando la desesperanza amenazaba con devorarlo. Pero él sabía que la paciencia no era suficiente. La determinación debía convertirse en acción, y su acción debía ser tan implacable como la naturaleza que lo había formado. El viento frío de la noche se convirtió en su aliado, el crujido de la nieve en su cómplice, y cada sombra en el bosque era un recordatorio de que debía moverse con cautela, pero sin titubeos. Cada instante de preparación estaba marcado por la memoria de su última mirada, por la promesa silenciosa de no dejar que el mundo se interpusiera entre ellos. El juramento que llevaba era más que un simple deseo de reunirse con ella.
Era la fuerza que lo empujaba a desafiar la injusticia, a enfrentar la violencia y a recordarle a todos que un corazón apache no se rompe ante la pérdida, se transforma en un fuego que guía cada paso, cada decisión, cada respiración. Y así, con la noche abrazándolo y la luna como única testigo, comenzó su viaje hacia un destino incierto, con la certeza de que nada ni nadie podría detenerlo. El silencio de la noche era pesado, casi tangible, mientras avanzaba por los senderos ocultos entre las montañas. Cada rama quebrada bajo sus pies parecía un grito que resonaba en la memoria de su último encuentro con ella, un recordatorio de la urgencia que lo consumía. La luna iluminaba solo fragmentos del camino, proyectando sombras que se confundían con sus temores y con su furia, pero el apache no dudaba, porque dentro de su pecho ardía un juramento más fuerte que cualquier sombra. Retrocedamos unos días antes de que la separación lo marcara para siempre, a un momento de calma engañosa, cuando la joven y él compartían secretos junto al fuego de la aldea. Ella reía con esa ligereza que solo poseen los espíritus libres, mientras él le enseñaba a escuchar los cantos de los pájaros, a distinguir la dirección del viento y a sentir la vibración de la tierra bajo sus pies. Cada gesto, cada palabra, era un lazo invisible que los unía, un lazo que el mundo exterior no podía romper, hasta que llegó la codicia de los hombres blancos. Aquella mañana fatídica, cuando los tambores de los forasteros se acercaron, nada los preparó para la violencia que irrumpiría en su mundo. Las palabras se convirtieron en gritos, los intentos de resistir en golpes y empujones, y finalmente, la joven fue arrancada de sus brazos como si fuera un objeto que podían poseer y controlar. En el instante en que la vio alejarse, con los ojos llenos de súplica y miedo, algo dentro de él se transformó. La desesperación se convirtió en un motor, y la tristeza en una fuerza que lo impulsaba hacia la acción más pura y brutal. Durante días, la aldea lo vio caminar entre sombras, observar cada movimiento del bosque, entrenar su cuerpo y afilar su mente. Su madre lo advertía sobre la paciencia, la prudencia, sobre no dejar que el odio lo consumiera, pero él sabía que aquella búsqueda no podía esperar. Cada señal, cada rastro, cada indicio que podía acercarlo a ella era vital. La naturaleza misma parecía colaborar con su determinación. Los animales lo miraban con respeto, los árboles inclinaban sus ramas como dándole paso, y el viento susurraba secretos de caminos ocultos que solo un corazón apache podía interpretar. Su viaje hacia la recuperación de la joven no era solo un desplazamiento físico, era un camino interno, donde enfrentaba recuerdos que dolían y fantasmas que amenazaban con detenerlo. La imagen de su mirada, de su último gesto de súplica, se repetía en cada instante, como un tatuaje en su memoria que le gritaba, «No la dejes». Cada noche, mientras la luna llenaba los claros del bosque con su luz fría, él practicaba el arte de moverse sin ser visto, de escuchar sin ser detectado, de anticipar cada peligro que los hombres blancos podrían tenderle. La sed de justicia, el deseo de protegerla y la rabia por la injusticia cometida se mezclaban en un solo fuego que lo consumía, pero que al mismo tiempo lo hacía más fuerte, más despierto, más indomable. Y así, con el corazón golpeando como un tambor de guerra y la mirada fija en la distancia, emprendió un sendero que lo llevaría a enfrentamientos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino su alma, porque en cada paso, en cada sombra, lo esperaba la verdad de que la libertad y la vida de la joven dependían de su resistencia, de su valor y de la capacidad de un hombre apache de desafiar la injusticia hasta su último aliento. El aroma de la pólvora aún flotaba en el aire cuando llegó al primer campamento de los hombres que habían arrebatado a la joven. Los cuerpos caídos yacían como advertencias silenciosas de la brutalidad que lo esperaba. La noche envolvía todo con un manto negro y pesado, pero el apache avanzaba sin titubeos, guiado por la memoria de su última mirada, por la urgencia de cumplir su juramento. Retrocedamos unos días antes de aquel primer choque, a los instantes de tensión y esperanza en los que intentaba rastrear cada señal que los forasteros dejaban inadvertidamente. Cada pisada, cada ceniza de fogata, cada trazo de humo era un mapa que él descifraba con la paciencia de un espíritu que conocía la tierra y sus secretos. Su corazón se debatía entre la furia y la cautela. Sabía que un solo error podía costarle la vida y la de ella, pero también comprendía que la inacción no era una opción. En el campamento, los hombres dormían confiados, ignorantes del peligro que se acercaba. Él los observaba desde la sombra, calculando movimientos, anticipando reacciones, escuchando los latidos del bosque que le susurraban dónde estaba cada uno. La tensión se volvió casi tangible, un hilo invisible que podía romperse con un simple gesto. Y entonces, como un lobo que emerge del silencio, atacó. La violencia fue inmediata y brutal.
Golpes precisos, movimientos rápidos, cada acción calculada para incapacitar y no alertar a todos a la vez. Los hombres apenas pudieron reaccionar antes de que la furia del Apache cayera sobre ellos. La sangre tiñó la tierra, y los gritos se mezclaron con el viento, creando un coro de terror que resonaría en su memoria para siempre. Pero no era solo la fuerza física la que lo guiaba, sino la determinación de no permitir que la injusticia prevaleciera, la necesidad de acercarse un paso más a la joven que esperaba su rescate, y la convicción de que cada enemigo derribado era un peldaño hacia la libertad que ambos merecían. Cada movimiento, cada decisión, estaba impregnado de la sabiduría de sus ancestros. Sabía que la violencia debía ser medida, que el equilibrio entre fuerza y astucia era la clave para sobrevivir y proteger a quien amaba. Mientras la noche avanzaba y los cuerpos caían uno tras otro, su mente permanecía clara, enfocada, como si la furia y el dolor se transformaran en un enfoque casi místico. Y así, cuando el último guardia cayó, el Apache se permitió un instante de respiración, observando el campamento ahora silencioso y recordando que esta victoria era solo el comienzo. Su viaje continuaba, cada vez más cerca de la joven, cada vez más cerca de cumplir su juramento de no descansar hasta volver a verla y asegurar que nada ni nadie pudiera arrebatarles la libertad. La noche era testigo de su paso implacable, y el bosque guardaba los secretos de un hombre dispuesto a desafiar cualquier obstáculo por la justicia, el amor y la promesa que había hecho con su corazón. Cada golpe, cada enfrentamiento, lo acercaba a su destino y reforzaba la certeza de que un corazón apache, cuando jura proteger lo que ama, no conoce límites ni temor. El río corría rojo con la luz de la madrugada, reflejando los últimos vestigios de la violencia que había dejado su paso. El Apache se detuvo un instante, observando cómo la corriente arrastraba restos de ramas, hojas y la evidencia de los enfrentamientos, y en su pecho, la mezcla de agotamiento y determinación lo consumía. Cada golpe que había dado, cada enemigo que había derribado, lo acercaba a la joven, pero también le recordaba que la búsqueda sería más cruel de lo que había imaginado. Retrocedamos a los momentos previos, a la preparación silenciosa que lo había llevado hasta aquí. Durante días, había seguido rastros casi imperceptibles, huellas apenas visibles, fragmentos de tela atrapados en arbustos, la ceniza de fogatas apagadas. Cada señal era un fragmento de un rompecabezas que solo él podía armar. Sin embargo, el peligro no solo venía de los hombres que la habían secuestrado. Había traiciones inesperadas, vecinos de la aldea que, por miedo o codicia, habían dado información a los forasteros. La decepción golpeaba más fuerte que cualquier lanza, pero el Apache aprendía a navegar en un mundo donde la lealtad era tan frágil como la bruma sobre las montañas. En el campamento abandonado, descubrió señales de que la joven había sido trasladada. Restos de alimentos, marcas de cuerdas y un rastro que se perdía entre la maleza. Su corazón se encogió al comprender que cada paso hacia ella estaba lleno de trampas y engaños, y que los hombres que la retenían conocían la tierra, pero no su determinación. La luna de aquella noche era un espejo de su furia silenciosa, iluminando senderos que parecían conducirlo hacia la verdad y al mismo tiempo hacia nuevas pruebas de resistencia. Los lobos aullaban a la distancia, compañeros invisibles que acompañaban su avance, y el viento traía ecos de pasos y voces que advertían del peligro, pero él se movía con la certeza de un espíritu entrenado desde niño, de alguien que entendía la tierra y los secretos que ella guardaba. Cada enfrentamiento anterior había enseñado algo crucial. La violencia podía ser necesaria, pero la astucia era vital. La fuerza debía combinarse con paciencia y la sed de justicia con la estrategia para no perder lo que más amaba. Cuando llegó a un claro que parecía un cruce de caminos, comprendió que cada decisión que tomara ahora definiría el destino de la joven. Una trampa mal calculada podía separarlos para siempre. Un descuido podría significar su muerte. La tensión lo envolvía como un manto que quemaba, pero dentro de esa presión surgía también la claridad. Sabía que su búsqueda no era solo por amor, sino por dignidad, por la justicia que su pueblo merecía, y por demostrar que un corazón apache no se rendía ante la crueldad del mundo. Con los puños apretados y la mirada fija en la distancia, avanzó, consciente de que cada sombra podía esconder un enemigo, cada ruido del bosque un aviso de traición, y cada paso lo acercaba más al momento en que su juramento se enfrentaría a la prueba más dura de todas, salvarla y sobrevivir para contarlo. El eco de los gritos resonaba aún en sus oídos mientras avanzaba por el sendero de rocas afiladas, cada paso un recordatorio de la violencia que había quedado atrás y de la brutalidad que aún acechaba. Sus manos, endurecidas por años de entrenamiento y lucha, sostenían firmemente su arco, pero su mente estaba en alerta máxima,
consciente de que cualquier descuido podría costarle la vida y la de la joven que buscaba. Retrocedamos al instante en que descubrió que los hombres que la habían secuestrado no eran simples bandidos, sino un grupo organizado, conocedor de la tierra y de las estrategias de los nativos. Ellos habían preparado trampas, señales falsas e incluso emboscadas que podrían atrapar a cualquiera que intentara seguirlos sin cuidado. El apache, sin embargo, estaba decidido. La memoria de la última mirada de la joven, llena de miedo y esperanza, lo impulsaba a avanzar más allá del cansancio y del dolor. Cada obstáculo que encontraba se convertía en una prueba de su astucia. Esquivar lanzas ocultas, descifrar señales falsas, sortear agujeros cubiertos de ramas y hojas, todo mientras el viento le traía fragmentos de conversaciones, el murmullo de planes que él escuchaba y comprendía antes de que se concretaran. La tensión aumentaba con cada paso, y la naturaleza parecía conspirar con él y contra él al mismo tiempo. Ramas que se rompían con el menor roce, ríos traicioneros que cortaban el camino y el frío que calaba hasta los huesos. Pero dentro de esa adversidad, el apache encontraba claridad. Sabía que cada desafío superado lo acercaba a cumplir su juramento y que solo la combinación de fuerza, paciencia y entendimiento de la tierra le permitiría triunfar. En el corazón del bosque, encontró finalmente rastros recientes de la joven, huellas húmedas sobre la tierra, fragmentos de tela arrancados por la lucha y marcas en los árboles que confirmaban que se dirigían hacia un cañón cercano. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por la certeza de que estaba más cerca que nunca y que la prueba más dura aún estaba por venir. Avanzó con sigilo, consciente de que la emboscada podía estar a cualquier instante. Cada sonido del bosque se convertía en un posible aviso y cada sombra, un enemigo oculto. Al llegar al borde del cañón, la visión de un pequeño campamento a lo lejos le hizo entender la magnitud del desafío. Hombres armados, atentos y preparados para cualquier intruso. Era la prueba final antes de llegar a ella, y el apache sabía que cada decisión, cada movimiento, debía ser perfecto. El juramento que había hecho resonaba en su pecho con fuerza indomable. La encontraré, aunque sea mi final. Y en ese instante, el bosque mismo pareció contener la respiración, esperando a ver si aquel corazón apache, impulsado por amor, justicia y determinación, lograría superar la oscuridad que se cernía sobre ellos. Cada paso que daba hacia el campamento, cada sombra que cruzaba su mirada, era un recordatorio de que la libertad y la vida de la joven dependían de su valor y de la sabiduría ancestral que llevaba dentro. El crepitar de la fogata iluminaba rostros endurecidos por la codicia y la violencia, hombres que creían que su presa estaba segura, ignorando que un espíritu apache había seguido cada rastro hasta su campamento. El apache permanecía oculto entre la maleza, observando, calculando, sintiendo cómo la tensión se le clavaba en cada músculo, en cada latido. Retrocedamos unos instantes para entender cómo había llegado a este punto. Días de vigilancia silenciosa, noches en vela escuchando el viento, siguiendo el aroma de la tierra y de los humanos, combinando instinto con memoria ancestral, con cada error aprendido de los anteriores enfrentamientos. Sabía que un ataque frontal sería suicida, debía usar la astucia, la sorpresa y cada sombra a su favor. Mientras evaluaba el campamento, notó detalles que otros pasarían por alto. Un guardia descansando bajo un árbol, otro ajustando sus armas, la disposición de las tiendas, la presencia de cadenas y cuerdas que confirmaban que la joven estaba retenida. Su corazón se aceleró, pero no de miedo. Cada fibra de su ser se concentraba en un solo objetivo: salvarla. Moviéndose con la quietud de un felino, empezó a acercarse, deslizando su arco con cuidado, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies y escuchando los susurros de los lobos en la distancia, cómplices invisibles de su misión. Cada paso requería control absoluto. Una piedra que crujiera, un movimiento mal calculado, podía delatarlo y destruir todo. A la vez, su mente repasaba cada enseñanza de su pueblo, la paciencia como arma, la estrategia como escudo y la conexión con la tierra como guía en la oscuridad. Observó la fogata, los rostros de los hombres y finalmente a ella, encadenada, agotada, pero con un brillo en los ojos que le recordó por qué debía luchar hasta el final. En ese instante, cada sacrificio, cada golpe recibido, cada pérdida del camino, cobró sentido. Sabía que no podía fallar, que su juramento no toleraba errores. Preparó su ataque, esperando la respiración exacta, el momento justo para moverse entre sombras y alcanzar la cadena que la retenía. Su mente estaba clara, su corazón firme, pero también sentía el peso de la violencia que debía enfrentar, la certeza de que no todos regresarían de ese encuentro. La tensión se volvía casi insoportable.
Cada chispa de la fogata parecía reflejar su determinación, cada sombra proyectada, el peligro latente, cada crujido de ramas, un aviso de que la muerte estaba cerca, pero la vida de la joven dependía de su audacia. Con un suspiro contenido, dio el primer paso hacia el campamento, consciente de que el momento decisivo estaba a punto de llegar y que cada movimiento definiría no solo su destino, sino el de ella, de su libertad y de la fuerza indomable que corre en la sangre apache. El silencio de la noche se volvió cómplice, preparando el escenario para un enfrentamiento que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte, y entre la desesperación y la justicia que su espíritu exigía. El silencio de la noche se volvió un enemigo y un aliado a la vez, mientras el apache avanzaba lentamente entre los arbustos que crujían con cada movimiento, notando cómo la luz de la fogata iluminaba parcialmente las tiendas del campamento, revelando sombras que podían ser hombres armados o simples sombras de la noche. Cada respiración estaba medida, cada latido del corazón un tambor que marcaba el ritmo de la estrategia que había formado en su mente. Retrocedamos un instante para comprender la magnitud de su decisión. No era solo un rescate, era la promesa hecha a los ojos de una joven que había confiado su destino a él, y era también un acto de reivindicación, de justicia ancestral que se manifestaba en cada fibra de su ser. Sabía que cualquier error podría costarle la vida a ambos, y que la violencia que estaba a punto de desatar sería inevitable, pero necesaria. Su mirada recorrió cada punto vulnerable del campamento, la tienda más cercana al río donde descansaban algunos hombres ebrios, la zona donde se almacenaban armas y finalmente donde la joven estaba encadenada, cubierta de polvo y lágrimas, pero con una llama de esperanza que ardía intensamente en su mirada. Cada detalle era vital, y el apache lo memorizaba como si su vida dependiera de ello, porque, en efecto, así era. Se deslizó entre las sombras, usando la tierra húmeda como aliada, escuchando el murmullo del viento que traía consigo fragmentos de conversaciones, risas falsas y el sonido de botas que marchaban sin pensar que alguien los acechaba. De repente, un perro ladró en la distancia, y el apache detuvo su avance, conteniendo la respiración, sintiendo cómo la tensión se le acumulaba en hombros y espalda. Sabía que cualquier movimiento brusco alertaría a los hombres, pero también sabía que no podía retroceder. Avanzó lentamente, aprovechando la confusión que causó el ladrido, y llegó hasta el primer guardia. Con un movimiento rápido y preciso, logró derribarlo sin ruido, usando solo la fuerza de su cuerpo y la astucia que le habían enseñado los ancestros. Cada segundo era un acto de concentración absoluta. La muerte acechaba, pero él la enfrentaba con el corazón firme y la mente clara. Llegó a la tienda donde la joven estaba retenida, y mientras desataba las cadenas, escuchó los pasos de los otros hombres acercándose. No había tiempo para vacilar. Debía actuar con rapidez, con decisión y con la fuerza de quien ha jurado un destino. Mientras liberaba a la joven, sus manos encontraron las suyas, y por un instante, un silencio pesado se llenó de entendimiento mutuo. Miedo, desesperación, pero también la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier peligro. Los hombres se dieron cuenta del movimiento demasiado tarde. La tensión explotó en un combate silencioso y brutal, donde cada golpe, cada empujón, cada caída era el precio de la libertad. El apache utilizó cada técnica, cada instinto aprendido en la caza y en la guerra, y cada acción era calculada para protegerla, para acercarse al objetivo final, salir con vida del campamento y llevarla a un lugar seguro, donde el recuerdo de la violencia no pudiera alcanzarlos. Mientras avanzaban hacia la salida, cada sombra se convirtió en un posible enemigo, cada sonido era un desafío a superar, pero la determinación del apache era más fuerte que cualquier miedo. La joven, agotada, lo seguía confiando en cada paso, y él sabía que ese vínculo que se había formado en medio del terror y la desesperación era lo que los haría sobrevivir. La noche, oscura y traicionera, parecía observarlos y al mismo tiempo bendecirlos con su complicidad silenciosa. La libertad estaba cerca, pero el costo de alcanzarla aún pendía sobre ellos como un filo invisible, recordando que la justicia, cuando se enfrenta a la crueldad, siempre requiere sacrificio, astucia y un corazón inquebrantable. La huida comenzó con pasos medidos, silenciosos, pero cada sombra del bosque parecía tener vida propia, acechándolos, recordándoles que no había lugar seguro más allá de la tierra que conocían y del instinto que guiaba cada movimiento del apache. Retrocedamos un instante. La joven, encadenada y agotada, había visto la brutalidad de aquellos hombres, sus risas crueles resonando en la memoria como cuchillos, y el apache, al liberarla, no solo le había dado libertad física, sino también la certeza de que alguien la protegería con la fuerza de su juramento.
Mientras avanzaban, la selva se cerraba sobre ellos, y cada rama rota, cada crujido bajo sus pies, podía delatar su presencia. El apache caminaba adelante, como sombra entre sombras, cada músculo tenso, cada sentido agudizado al máximo. La joven lo seguía, insegura, pero con un creciente sentimiento de esperanza que se mezclaba con el miedo. La noche no era aliada, era un espejo de la violencia que habían escapado, un manto oscuro lleno de promesas y amenazas. De repente, un grito lejano rompió la quietud del bosque, y el apache se detuvo, escuchando atentamente, sintiendo como el pulso se le aceleraba, no de miedo, sino de concentración absoluta. Sabía que los perseguidores no tardarían en encontrarlos. Los hombres que habían capturado a la joven no permitirían que se escapara sin represalias. El camino se volvió un laberinto de obstáculos naturales. Troncos caídos, ríos que cruzar, terreno escarpado que probaba cada paso que daban. El apache, utilizando cada enseñanza de sus ancestros, guiaba a la joven, enseñándole sin palabras a caminar ligera, a escuchar los sonidos del bosque, a sentir el ritmo de la tierra bajo sus pies, convirtiéndose en maestro y protector en medio del peligro. Mientras corrían, su mente recordaba los días anteriores, los preparativos, la vigilancia silenciosa, la paciencia que había tenido que cultivar y todo el dolor y la furia que lo habían llevado hasta este momento. La joven miraba atrás, con lágrimas en los ojos, y comprendía que la violencia que habían dejado atrás no era lo peor. Lo peor era la indiferencia de un mundo que a menudo ignoraba el sufrimiento de los débiles. El apache, percibiendo su miedo, le sostuvo la mano un instante, y ese contacto breve fue un ancla de humanidad en medio del caos. Pasaron por claros abiertos donde la luna reflejaba sus siluetas, como figuras que danzaban entre la luz y la sombra, y cada sonido del bosque se convirtió en un recordatorio de que estaban vivos, pero también de que la violencia podía alcanzarlos en cualquier momento. Llegaron a un río caudaloso, el agua fría golpeando sus piernas mientras cruzaban, y en ese instante, la joven comprendió que su vida dependía completamente del hombre que la guiaba. La adrenalina corría por sus venas, pero también la certeza de que la conexión que habían forjado era más fuerte que cualquier miedo. Mientras emergían del otro lado, el apache sintió la fuerza de su juramento, el peso de la promesa hecha a aquellos ojos que lo habían mirado con esperanza y desesperación a partes iguales. La libertad era posible, pero la batalla no había terminado. Los perseguidores podían aparecer en cualquier instante, y la tierra, aunque aliada, podía volverse traicionera. Sin embargo, en el corazón del apache, cada paso que daba era un acto de resistencia, un recordatorio de que la vida de la joven era un tesoro que protegería hasta su último aliento. El bosque parecía susurrar historias antiguas, enseñanzas de su pueblo que hablaban de coraje, de paciencia y de justicia, y él comprendió que esa noche, mientras la luna los observaba desde lo alto, su destino y el de ella estaban entrelazados en un hilo frágil pero indestructible, un hilo tejido por la fuerza de su espíritu, por la intensidad de su juramento y por la verdad de que, a veces, la libertad exige un precio que solo los valientes están dispuestos a pagar. El bosque se convirtió en un laberinto de sombras y susurros, un enemigo silencioso que podía traicionarlos con cada rama rota bajo sus pies o cada crujido de hojas secas. Retrocedamos un instante. La joven todavía temblaba por la violencia que había presenciado, por los gritos que se habían grabado en su memoria y por la crudeza de un mundo que parecía decidido a quebrarla. El apache la había tomado de la mano, y esa simple acción transmitía más que protección. Era un juramento, un compromiso de que no permitiría que nada ni nadie le robara la vida. A cada paso, él evaluaba la tierra, los sonidos, los olores, cada señal que indicara la presencia de sus perseguidores. Cada árbol, cada piedra, cada río se convertía en un aliado o en un obstáculo, y la supervivencia dependía de su capacidad de leer el bosque como si fuera un libro antiguo escrito por sus ancestros. A lo lejos, escucharon el murmullo de voces, mezcladas con risas crueles, y el apache se agazapó, acercando la joven hacia un matorral espeso que ofrecía cobertura. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la adrenalina pura de quien sabe que cada decisión puede significar vida o muerte. En ese instante, recordó a los hombres que la habían capturado, sus ojos llenos de desprecio y la brutalidad que mostraban como si fuera un arte. Recordó la impotencia de verla arrodillada, con la esperanza reducida a cenizas, y sintió como una llama de furia recorría su cuerpo, transformando cada músculo en acero. La joven lo miraba, y en sus ojos veía tanto miedo como confianza. El vínculo entre ellos, nacido de la desesperación y la valentía, se fortalecía con cada suspiro compartido.
Avanzaron lentamente, usando los sonidos del bosque como guía. El canto distante de un búho, el murmullo de un río, el crujido de ramas, cada señal era un aviso que él interpretaba con precisión casi sobrenatural. Cada metro ganado era una victoria silenciosa, cada obstáculo superado, una prueba de resistencia y coraje. En un claro abierto, la luna iluminaba sus siluetas, reflejando el contraste entre la vulnerabilidad de la joven y la fuerza silenciosa del apache, un guerrero moldeado por la historia y la tradición de su pueblo, cuya vida había sido un entrenamiento constante para enfrentar lo impensable. De repente, un grito más cercano, más desesperado, rompió la quietud de la noche, y el apache supo que los perseguidores los habían alcanzado. Sin embargo, la calma aparente de su rostro ocultaba una estrategia profunda. Cada paso calculado, cada respiración medida, cada mirada a la joven era un recordatorio de que no podían permitirse errores. Atravesaron un terreno pantanoso, donde el barro intentaba atraparlos, pero la determinación del apache los mantenía en movimiento, avanzando pese al agotamiento físico y al miedo que acechaba. La joven, siguiendo sus pasos, aprendía sin palabras a confiar, a leer el peligro, a sentir la tierra bajo sus pies como un mapa de supervivencia. Mientras corrían, el eco de sus perseguidores se acercaba, pero también lo hacía la conexión entre ambos. No solo la necesidad de salvarla, sino el reconocimiento de que sus destinos ahora estaban entrelazados, y que aquel juramento hecho en un instante de desesperación era más fuerte que cualquier amenaza que el mundo pudiera presentar. El bosque parecía observarlos, un testigo ancestral de la lucha entre la inocencia y la brutalidad, y cada movimiento del apache era un acto de resistencia, una lección silenciosa de coraje, paciencia y justicia que su pueblo había transmitido de generación en generación. Mientras cruzaban un arroyo que amenazaba con arrastrarlos, la joven comprendió que su vida pendía de la fuerza y la astucia del hombre que la guiaba, y que la libertad no era un regalo, sino un triunfo que se ganaba con cada decisión, con cada sacrificio, con cada momento de valor frente al abismo. La noche se cerraba sobre ellos, y la persecución alcanzaba su clímax. Los perseguidores estaban a pocos metros, pero el espíritu del apache, inquebrantable, les recordaba que la vida que protegía tenía un valor más allá del miedo, más allá de la sangre y la violencia, un valor que solo aquellos dispuestos a luchar hasta el final podían comprender. Y en ese instante, mientras la luna iluminaba sus sombras que se mezclaban con el bosque, el juramento se volvía más tangible, más urgente. Encontrarían un camino hacia la libertad, aunque fuera su último acto en este mundo. La noche estaba cargada de un silencio pesado, roto solo por los pasos apresurados de los perseguidores que se acercaban como sombras amenazantes y por el roce de las ramas que arañaban la piel del apache y de la joven. Retrocedamos un instante. Semanas antes, el apache había vagado solo por tierras áridas y bosques densos, aprendiendo a escuchar cada sonido, a anticipar cada peligro y a confiar únicamente en su instinto y en las enseñanzas de sus ancestros. Cada cicatriz en su cuerpo contaba historias de supervivencia, de enfrentamientos donde la muerte era una constante y de victorias silenciosas que nadie celebraba, excepto el viento y la tierra que lo habían formado. La joven, aunque asustada, comenzaba a absorber esa sabiduría en sus gestos. Caminaba con cuidado, respiraba sin ser detectada, y sus ojos brillaban con la mezcla de terror y determinación que solo la desesperación puede provocar. Los perseguidores, hombres con máscaras de crueldad, avanzaban sin notar los susurros del bosque que traicionaban su arrogancia. El apache se detuvo un instante, bajando la mirada hacia ella, y en ese breve intercambio silencioso, la joven comprendió algo esencial. Su vida dependía no solo de la fuerza física, sino de la claridad mental, de la calma en medio del caos, de la capacidad de leer el peligro y moverse con él. Tomó una piedra y la lanzó lejos, produciendo un ruido que desvió momentáneamente la atención de los hombres, y con un gesto rápido guió a la joven hacia un desfiladero oculto entre rocas y arbustos. Cada paso era un desafío: el terreno resbaladizo, el barro traicionero, las raíces que intentaban atraparlos, pero el espíritu del apache los empujaba hacia adelante, recordándole a la joven que la libertad nunca es un regalo, sino un resultado de la determinación y el coraje. Los gritos de los perseguidores se mezclaban con la brisa nocturna, creando un eco inquietante que parecía envolverlos en un abrazo mortal. Sin embargo, en medio de ese miedo, hubo un instante de claridad. El apache se detuvo, respiró profundo y, con la voz más baja y firme que podía conjurar, le indicó a la joven que se escondiera detrás de un muro de roca y que no hiciera ningún sonido. Ella obedeció, sintiendo como su corazón latía al ritmo de la tierra misma, y comprendió que aquel hombre no solo la protegía, sino que estaba dispuesto a enfrentarse a la muerte para que ella pudiera seguir viviendo. Los hombres pasaron cerca,
Sus sombras alargadas se mezclaban con la penumbra, y uno de ellos soltó una carcajada que heló la sangre de la joven. Pero el apache no se movió, no respiró más rápido, solo esperó el momento preciso para actuar. Con un movimiento rápido y silencioso, derribó a uno de los perseguidores, usando la fuerza de su cuerpo y la precisión de un guerrero entrenado desde niño para enfrentar lo imposible. La joven contuvo la respiración, sintiendo cómo la tensión se transformaba en un aprendizaje visceral. La vida puede ser salvada por la astucia, el conocimiento y el valor, más que por la fuerza bruta. Mientras los demás hombres buscaban al compañero caído, el apache tomó la mano de la joven y la guió hacia un sendero estrecho, apenas visible, que conducía a un terreno más seguro. Cada paso era un acto de resistencia, cada decisión, un recordatorio de que su vínculo había trascendido la mera supervivencia. Ahora era un compromiso de alma, un pacto silencioso de protección y lealtad que ninguna amenaza podía romper. La noche avanzaba, y aunque la oscuridad parecía interminable, la esperanza crecía con cada metro recorrido, con cada obstáculo superado, con cada demostración de coraje compartido entre ambos. El bosque se convirtió en su aliado, y el eco de los perseguidores quedó atrás, como un recordatorio de que la libertad siempre exige un precio, y que quienes se atreven a enfrentarla deben hacerlo con el corazón firme, la mente clara y el espíritu indomable. En ese instante, la joven comprendió que aquel juramento que había hecho el apache no era solo una promesa, era la manifestación del valor ancestral de su pueblo, del amor por la vida y de la fuerza que surge cuando la inocencia y la valentía se encuentran en medio de la adversidad. El estruendo de un disparo resonó entre los árboles como un rugido metálico, arrancando a la noche de su silencio mortal. El eco retumbaba en el corazón del apache y de la joven, recordándoles que cada instante podía ser el último, que la muerte acechaba con paciencia y precisión en cada sombra. Retrocedamos un poco. Semanas atrás, el apache había aprendido no solo a moverse como el viento entre las piedras y los arbustos, sino también a anticipar la crueldad humana en su forma más pura. Su juventud había sido una escuela de dolor y supervivencia. Entrenado por ancianos que conocían la tierra mejor que a sí mismos, había soportado hambre, frío, heridas abiertas y la traición de aquellos que decían ser aliados. Cada cicatriz en su cuerpo era un mapa de lecciones aprendidas. Cada músculo tensado recordaba la disciplina de los días interminables en que el sol y la luna parecían conspirar para desafiarlo. La joven que ahora caminaba a su lado no conocía esas pruebas, pero absorbía su sabiduría con cada respiración contenida, con cada paso silencioso. El disparo cercano los hizo detenerse de inmediato. El apache colocó un dedo sobre sus labios, instándola a quedarse inmóvil. Su mirada se cruzó con la de ella, y en ese instante la joven entendió algo que ningún libro podría enseñarle. El valor verdadero no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar cuando el miedo se aferra a tus entrañas. La noche parecía conspirar a su favor. La niebla descendía como un velo gris que amortiguaba los sonidos, ocultaba sus movimientos y confundía a sus perseguidores. Sin embargo, la tensión era insoportable. Cada sombra podía esconder un enemigo, cada crujido de rama podía significar un final abrupto. El apache, usando señales silenciosas, guió a la joven hacia un terreno más elevado, un promontorio rocoso que les daba ventaja y control visual sobre la zona. Desde allí, podía ver a los hombres que lo seguían, confundidos, frustrados, incapaces de localizar a sus presas en medio de la oscuridad y la maleza. Con un movimiento ágil, tomó una cuerda y preparó un improvisado sistema de trampas. Ramas tensadas, piedras listas para rodar, sonidos falsos que atraían la atención de los perseguidores hacia direcciones equivocadas. Mientras tanto, la joven comprendió que aquel hombre no solo era un protector, sino un maestro, y que el aprendizaje que le ofrecía iba más allá de la supervivencia física. Le enseñaba la paciencia, la estrategia, la confianza en su instinto y la importancia de la conexión con la tierra y los elementos que la rodeaban. Los hombres avanzaron y uno tras otro cayeron en las trampas, gritando de rabia y dolor. Cada caída era un recordatorio de que la vida no se regala, se defiende, y que el coraje puede alterar la balanza incluso cuando el destino parece sellado. El apache y la joven continuaron su avance, utilizando la confusión y la oscuridad a su favor. Cada paso era calculado, cada movimiento reflejaba semanas de preparación y años de herencia cultural. Los recuerdos del pasado del apache surgieron como sombras que acompañaban cada decisión, su madre enseñándole a escuchar el viento, su padre mostrándole cómo desaparecer entre los árboles, los ancianos recordándole que la verdadera fuerza está en la mente y el espíritu, no solo en los brazos. La joven sentía que su corazón latía al unísono con el de él,
que cada miedo compartido se transformaba en aprendizaje y en coraje. Finalmente, después de horas de tensión, alcanzaron un claro donde la luz de la luna iluminaba tenuemente el suelo. Un lugar seguro, pero efímero, porque el peligro nunca desaparece del todo. El apache se volvió hacia ella, sus ojos reflejando la determinación inquebrantable que lo había traído hasta allí. Sin decir una palabra, la joven comprendió que el juramento que había hecho no era un gesto vacío. Significaba que no descansaría hasta asegurarse de que ella sobreviviera, y que incluso si su vida terminara en el intento, su espíritu, su fuerza y su valor perdurarían. Esa noche, mientras el viento susurraba entre los árboles, aprendieron juntos que la libertad es un acto de coraje, que la lealtad puede trascender el miedo, y que la conexión entre dos almas dispuestas a enfrentar la adversidad puede transformar incluso la oscuridad más profunda en un camino hacia la esperanza. El crepitar de ramas rotas bajo botas pesadas anunció que el peligro se acercaba más rápido de lo que podían prever. Un grupo de hombres armados irrumpió en el claro, sus sombras proyectadas por la luna danzando como demonios sobre la tierra húmeda. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el apache la empujaba hacia la roca más alta, su respiración controlada y silenciosa como la de un depredador. Retrocedamos un instante. Semanas de caminatas nocturnas, de señales mudas y de huidas desesperadas habían enseñado al apache a leer la mente de los hombres como si fueran mapas abiertos, a anticipar sus movimientos y a usar la geografía como aliada. No era solo un guerrero, era un estratega cuya vida había sido cincelada por la historia de su pueblo, por la violencia que había conocido desde niño, por la pérdida que le había endurecido el corazón pero abierto la mente a la protección de aquellos vulnerables. La joven observaba, incrédula, como cada gesto suyo transmitía un mensaje silencioso: mantente firme, confía, actúa con la mente antes que con el corazón. Los perseguidores se movían con arrogancia, convencidos de que la ventaja estaba de su lado, pero cada paso que daban los acercaba a las trampas cuidadosamente preparadas por el apache. Piedras listas para rodar, ramas tensadas que amenazaban con golpear, sonidos falsos que confundían su sentido de la orientación. Y entonces, uno de ellos se adelantó demasiado, y la tensión se rompió en un grito y un estruendo. Cayó al suelo entre piedras que él mismo no había visto, mientras sus compañeros miraban horrorizados como el terreno se volvía contra ellos. En medio del caos, la joven comprendió que su aprendizaje no era solo físico. Cada movimiento del apache enseñaba disciplina mental, cálculo, control del miedo y dominio del entorno. Pero esa noche también traía consigo secretos del pasado de la joven que salieron a la luz como fantasmas. La joven, que hasta entonces había guardado en silencio la historia de su familia y la traición que la había puesto en esta huida mortal, se vio obligada a confesar que su madre había sido traicionada por alguien cercano a la tribu y que su vida estaba marcada por la sombra de esa traición. El apache escuchó sin interrumpir, cada palabra reforzando su promesa de protección. Cada revelación fortalecía su vínculo, porque entendió que protegerla significaba también enfrentar los fantasmas de su pasado, aceptar la complejidad de su historia y transformarla en fortaleza. Los hombres armados, desesperados y desorientados, comenzaron a dispersarse, pero no sin antes disparar algunos tiros al azar, recordando que la amenaza nunca desaparece del todo. La joven y el apache permanecieron inmóviles, escuchando cómo la oscuridad tragaba los pasos de sus enemigos, cómo la noche recuperaba su silencio y cómo el miedo se transformaba en lección. Al final, mientras las primeras luces del amanecer se filtraban entre los árboles, comprendieron que cada segundo sobrevivido era un triunfo, que cada movimiento calculado era un acto de resistencia y que la vida no se medía solo en existencia, sino en la intensidad con que se enfrenta cada desafío. La joven miró al apache, sus ojos reflejando gratitud y asombro. Él simplemente asintió, recordándole que el camino aún no había terminado, que la promesa que había hecho seguía viva y que, juntos, podrían enfrentar cualquier oscuridad que se interpusiera entre ellos y la libertad que ambos anhelaban. Esa noche, aprendieron que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar a pesar de él, y que la conexión entre dos seres dispuestos a luchar por la justicia y la vida puede convertirse en un faro que guía incluso en la más densa oscuridad. El sol se alzaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo de dorado los picos de las montañas y los bosques que parecían respirar con un ritmo antiguo y eterno. La joven estaba agotada, cubierta de polvo y sudor, pero sus ojos aún brillaban con la intensidad de quien ha sobrevivido a la noche más oscura de su vida. El apache, a su lado, mantenía la vigilancia constante, sus sentidos tan agudos que podían detectar el más mínimo susurro del viento, el más leve crujido de hojas. Retrocedamos a la madrugada anterior,
cuando la última emboscada los había dejado con heridas físicas y emocionales que apenas comenzaban a cicatrizar. Cada golpe recibido, cada caída, cada disparo cercano era una lección grabada en carne y espíritu, un recordatorio de que la libertad se defiende con vida y muerte. Avanzaban ahora con un propósito más allá del simple sobrevivir. Cada paso era un juramento renovado, cada mirada compartida, un pacto silencioso de no rendirse, de no permitir que el miedo ni la traición quebraran su camino. La joven comenzó a recordar las historias que le había contado su madre, relatos de mujeres que enfrentaron tormentas y enemigos invisibles con coraje y paciencia. Comprendió que su propia fuerza no era solo suya, sino heredada, tejida en su linaje y ahora fortalecida por la presencia del Apache que la protegía. Y el Apache, por su parte, recordaba a su pueblo, a los ancestros que le enseñaron que la verdadera lucha no es solo contra los enemigos visibles, sino contra la desesperanza, la injusticia y la indiferencia. Avanzaron hacia un acantilado que dominaba el valle, un lugar donde el viento golpeaba con fuerza y la sensación de vértigo hacía temblar hasta el más valiente. Allí, decidieron detenerse, porque el final de su viaje no se medía en kilómetros sino en decisiones. La joven, con la voz temblorosa pero firme, le confesó sus miedos más profundos, que temía no ser suficiente, que dudaba de su propia fuerza, que la sombra de la traición podría seguir persiguiéndola. El Apache tomó su mano con firmeza y le habló con la voz grave y pausada de quien conoce el dolor y la pérdida. La fuerza no siempre se mide en golpes ni en armas, sino en la voluntad de levantarse cada vez que caes. Hoy, estás viva porque nunca dejaste de creer. Yo estoy aquí porque mi juramento no admite la rendición. El viento arrancó un grito que parecía mezclarse con la tierra y el cielo, y por un instante, todo el miedo, toda la oscuridad, desapareció, dejando solo la sensación de que, pese al sufrimiento, la vida podía ser reivindicada con valor y lealtad. Comprendieron que la historia que vivieron juntos no se contaba solo en supervivencia, sino en la manera en que enfrentaron la adversidad y se protegieron mutuamente, transformando el miedo en coraje y la desesperanza en compromiso. Y así, mientras el sol bañaba sus rostros con luz cálida, la joven y el Apache comprendieron la enseñanza final. La vida puede ser cruel, traicionera y violenta, pero la lealtad, la valentía y el amor, aunque no siempre romántico, sino profundo y humano, pueden trascender cualquier oscuridad, convirtiendo el sufrimiento en fuerza, la huida en camino y la pérdida en enseñanza. En ese instante, juraron que, pase lo que pase, el recuerdo de quienes luchan por proteger lo que aman jamás se desvanecerá, y que el eco de su coraje resonará en la memoria de todos aquellos que se atrevan a enfrentar la adversidad con dignidad y determinación.